El hijo de Beatriz Adriana apareció con un disparo en la sien abandonado dentro de un contenedor de basura como si no valiera nada. Y mientras ella le daba sepultura entre lágrimas, el hombre que había destrozado su existencia abarrotaba un estadio con 60.000 almas, coreando a pleno pulmón el himno de la pareja perfecta. Hablo de esa melodía que no falta en ningún enlace nupcial en México, ese tema que todo el mundo atribuye erróneamente a la voz de Marisela. Pero la realidad es bien distinta. Esa canción pertenecía a Beatriz Adriana. Fue compuesta para ella, pero él se la arrebató sin miramientos para regalársela a su amante. Aunque eso no es ni de lejos lo más grave. Lo verdaderamente escalofriante es lo que le hizo después una canallada sobre la que se ha guardado un silencio sepulcral hasta la fecha. Estáis a punto de conocer la historia negra que la industria discográfica mexicana intentó tapar durante 4 largas décadas. Hoy vamos a destapar 4 claves fundamentales que van a desmontar por completo la imagen idílica que teníais de Marco Antonio Solís. En primer lugar, volvamos al tema de la pareja ideal. Casi nadie conoce la sucia maniobra mediante la cual acabó siendo interpretada por Marisela. La prueba irrefutable reside en unas declaraciones explosivas que la propia Beatriz Adriana se atrevió a dar años más tarde. Pero no nos adelantemos. Segundo punto, una llamada telefónica realizada a las 4 de la madrugada del 14 de julio del año 2000. Lo que Beatriz escuchó al descolgar el auricular marcó un antes y un después en su vida, desatando una pesadilla que jamás ha logrado borrar de su memoria. Quedaos con ese dato. Tercero, en el año 2005, ella interpuso una querella criminal que estuvo a punto de poner a Marco Antonio Solís entre rejas. Se trataba de una acusación por estafa, y la réplica de su actual esposa, Cristi Solís, fue absolutamente despiadada y brutal. Más adelante, os desvelaré con todo lujo de detalles los oscuros entresijos de lo que ocurrió realmente en aquellos tribunales californianos. Y cuarto, existe un expediente olvidado en el juzgado de Riverside, California, un documento público que Beatriz Adriana nos invita a revisar. Cualquiera puede consultarlo, pero lo que esos papeles revelan es un secreto que ella calló durante décadas, hasta que rompió su silencio en agosto de 2023. Os iré desgranando una a una estas bombas informativas a medida que avancemos, así que prestad mucha atención. Si os marcháis antes de que termine el relato, os perderéis precisamente la parte que los poderosos han intentado borrar del mapa con más ahínco. Retened bien estos 4 elementos en vuestra cabeza. Acordaos de la supuesta pareja ideal. No olvidéis la siniestra llamada de las 4 de la mañana. Tened presente la demanda por bigamia y estafa. Y sobre todo el documento de California. Cada una de estas piezas encaja con las demás, formando un puzzle macabro de una manera que ni siquiera os podéis imaginar. Pero antes de comprender cómo Beatriz Adriana llegó a perderlo, absolutamente todo, es vital saber quién era ella antes de cruzarse con él. Porque no estamos hablando de una mujer cualquiera. Esta es la crónica de una estrella que ya brillaba con luz propia mucho antes de que él ni siquiera asomara la cabeza en el mundo del espectáculo. Nos trasladamos a Navojoa, en el estado de Sonora. Es el 5 de marzo de 1958. En el seno de un hogar muy humilde levantado con muros de adobe y suelo de tierra batida, viene al mundo la séptima de 11 hermanos. Imaginad lo que supone 11 bocas que alimentar, 11 cuerpos que vestir y 11 futuros que sacar adelante, contando con apenas unos pocos recursos. Pero aquella niña desde su más tierna infancia demostró poseer un don que sus hermanos no tenían, algo magnético que obligaba a los adultos a girar la cabeza en cuanto abría la boca. Era una cualidad tan potente que hacía que su propia madre dejara de barrer la casa para detenerse a escucharla, cerrando los ojos embelesada. Aquella voz no consistía simplemente en afinar bien,
Iba mucho más allá. Cuando la pequeña cantaba, parecía que la atmósfera de la habitación se transformaba por completo. Era como si las penas se esfumaran por un instante, transmitiendo la certeza de que todo iría bien mientras durasen los acordes de su canción. Su madre, doña Aída de Saracho, solía quedarse absorta escuchándola, mientras realizaba los duros quehaceres domésticos, ya fuera barriendo el patio bajo el sol, fregando los platos en un viejo barreño de zinc o zurciendo esa ropa desgastada que obligatoriamente tenía que aguantar un año más. Ella sabía a ciencia cierta que su hija tenía un ángel especial, algo que no se aprende en ninguna academia ni se compra con dinero, sino que brota de las entrañas, un regalo directo de Dios. Con apenas 10 añitos, esa niña ya se ganaba la vida cantando como una profesional. Y no hablo de fiestecitas familiares o funciones del colegio, sino en un conocido balneario de Tijuana llamado El Vergel. El dueño del local, Lucio Salazar, le pagó su primer sueldo como artista. Dinero contante y sonante por hacer lo que más amaba. Y solo tenía 10 años, mientras las demás niñas de su edad jugaban con muñecas. Beatriz Adriana ya pisaba las tablas, conocía el sabor del aplauso y sabía lo que se siente cuando cientos de ojos se clavan en ti bajo los focos. Pero su ambición no tenía límites. Ella soñaba con conquistar la capital, con salir en televisión. Quería que su voz llegara a todos los rincones de México. Y 2 años después, ese sueño se materializó gracias a una carambola del destino totalmente inesperada. Resulta que Angélica María, una de las estrellas más rutilantes de la época en el país, se encontraba de visita por Tijuana. Alguien le chivó que había una chiquilla cantando en un balneario con un talento descomunal. Le insistieron en que tenía que escucharla sí o sí. Angélica María accedió, fue a verla, y se quedó literalmente de piedra al oírla. Aquella cría de 12 años poseía algo que ella había visto muy pocas veces a lo largo de su carrera, un talento puro, un diamante en bruto, pero absolutamente arrollador. En ese momento, Angélica María tomó una determinación que cambiaría para siempre la historia de la música mexicana. Se llevó a Beatriz Adriana con ella, rumbo a Ciudad de México. Consiguió para ella una audición decisiva con el verdadero padrino de la televisión mexicana, el inigualable Raúl Velasco. Hablamos del productor todopoderoso de Siempre en Domingo, ese programa que no era solo un show, sino una guillotina pública. Allí se decidía quién vivía y quién moría artísticamente. Era la plataforma definitiva, el santuario donde un desconocido podía transformarse en ídolo nacional antes de que terminaran los créditos o ser borrado del mapa para la eternidad. Beatriz Adriana apenas contaba con 12 años de edad cuando sus pies tocaron por primera vez aquel escenario sagrado y temido por todos. Visualicen la escena con detalle: una niña, casi una bebé, envuelta en un vestido prestado, porque la pobreza no daba para lujos, caminando hacia el abismo de luces, del escenario más importante de todo México. Sus pupilas se dilataron ante el destello de los reflectores. La iluminación era tan intensa que apenas podía distinguir al público, pero su presencia pesaba en el aire, se sentía en la piel. Cientos de almas presentes en el estudio y millones pegados a la pantalla en sus casas. Todo por lo que había luchado desde sus inicios cantando en aquel balneario de Tijuana estaba ahora al alcance de su mano. No existía una red de seguridad, no había un plan B, ni segundas oportunidades. Era ese preciso instante o caer en el olvido absoluto. La gerencia le había asignado un espacio modesto, 3 programas 3 domingos para probar suerte. Sin embargo, la audiencia tenía preparada una revolución inesperada. Beatriz Adriana no se limitó a esos 3 programas. Su impacto fue tal que cantó durante 64 domingos consecutivos, más de un año entero, sin fallar una sola cita obligada por el clamor popular. La producción se vio completamente desbordada. Las cartas de los admiradores llegaban por costales repletos y los teléfonos de la centralita no dejaban de sonar
ni un segundo. Todo el país llamaba exigiendo saber cuándo volvería a salir la pequeña de Sonora, esa niña con la voz de trueno que les había robado el corazón. México había adoptado a una nueva hija predilecta y se negaban rotundamente a soltarla. Es un récord histórico que hasta la fecha permanece imbatible. Ninguna otra figura, ni antes ni después de ella, ha logrado mantenerse tanto tiempo fijo en la parrilla de Siempre en Domingo, con esa intensidad y permanencia. 64 semanas al hilo, más de 12 meses de reinado absoluto. A sus 12 años ya era un mito viviente, pero la fama es un amante cruel que siempre pasa factura. Y el precio que tuvo que pagar Beatriz por alcanzar la gloria fue sencillamente devastador y desgarrador. Mientras ella tenía a la nación a sus pies, mientras su rostro empapelaba kioscos y periódicos, su madre libraba una guerra solitaria y silenciosa en la lejana Tijuana. Doña Aída de Saracho padecía un asma severo y traicionero. Su vida dependía de inyecciones constantes, simplemente para que el aire pudiera entrar en sus pulmones. Cada jornada era un combate por la supervivencia, cada inspiración un acto de fe y un esfuerzo agónico para no asfixiarse. Ocurrió un día de 1971. Doña Aída salió rumbo a la farmacia urgida por su medicina, caminando sola como tantas otras veces, pero esa vez nunca llegó a su destino. A mitad de camino su corazón colapsó. Un paro cardíaco fulminante la derribó en plena calle, y de ese suelo frío ya no se levantó jamás. Beatriz Adriana tenía solo 12 años cuando la orfandad la golpeó de lleno. Deténganse un momento a procesar la magnitud de esa soledad. Una niña de 12 años aislada en la monstruosa capital, a 3.000 kilómetros de su hogar, acababa de lograr el sueño que su madre había tejido para ella con tanto esmero. Estaba viviendo en carne propia la fantasía que ambas habían construido juntas durante años, pero la arquitecta de ese sueño ya no estaba allí para verlo cumplirse. La pequeña Betty había recorrido esos 3.000 kilómetros en autobús junto a ella, alimentándose de ilusiones y promesas de grandeza en cada parada, compartiendo tortillas frías para matar el hambre y durmiendo entrelazadas en los incómodos asientos del transporte público durante el trayecto. Un año después, la muerte las separó brutalmente. Beatriz quedó desamparada en la capital hasta que el teléfono sonó en el modesto apartamento donde vivía. Era su padre al otro lado de la línea. Con voz grave le dio la noticia fatal y la orden tajante: su madre había fallecido y ella debía regresar inmediatamente a Tijuana con su familia. Pero Beatriz, sacando fuerzas de flaqueza, se negó a volver. No por falta de amor, no porque la pérdida de su madre no la estuviera destrozando por dentro. El dolor era tan agudo que apenas la dejaba respirar, pero poseía una sabiduría que muchos adultos ignoran. Si se marchaba en ese momento, todo el sufrimiento habría sido en vano. El sacrificio de doña Aída, ese viaje interminable en autobús, las noches en vela, los sueños compartidos, todo se iría a la basura si ella renunciaba ahora. Cuando su padre llegó para llevársela, Beatriz le suplicó entre lágrimas que la dejara quedarse. Le explicó que tenía la obligación moral de cumplir el sueño de mamá, que ella jamás hubiera querido que se rindiera. Su padre la observó detenidamente, reconociendo el sufrimiento infinito en su mirada infantil, pero vio algo más ahí dentro. Detrás de las lágrimas vio una determinación de acero, la misma fuerza imparable que tenía su esposa, y comprendió que debía dejarla volar. A los 13 años, Beatriz Adriana firmó su primer contrato discográfico completamente sola, sin la mano de su madre, cargando sobre su espalda el peso del sueño de un fantasma. Para cuando cumplió 14 años, ya estaba representando a México frente a los reyes de España, enviada como embajadora por el Consejo Nacional de Turismo. Una adolescente de Navojoa, cantándole a la realeza europea. Y a los 15 debutó en la pantalla grande en la película La Comadrita, junto a la icónica India María. María Elena Velasco la tomó bajo su ala y se convirtió en su madrina artística en el sentido más literal y protector de la palabra. La guió, la protegió de los buitres
y le enseñó los secretos oscuros de una industria que no perdona a los ingenuos. Pero el ascenso meteórico no se detuvo ahí. En el año 1982, Beatriz arrasó y se coronó ganadora en el primer Festival de la Canción Ranchera con el tema El Cofrecito. Aquella canción dejó de ser una simple melodía para convertirse en un himno popular que las estaciones de radio no dejaban de transmitir día y noche. Dondequiera que se presentaba los recintos, se abarrotaban hasta la bandera, sin caber ni un alfiler entre la multitud eufórica. Para ese entonces, Beatriz Adriana había cosechado triunfos que la mayoría de los artistas no logra en toda una vida, sumando más de 50 películas a su filmografía. Fue nombrada ciudadana honoraria de Houston, Texas, y recibió con honores las llaves de la ciudad de Southgate, en California. Y por si fuera poco, ostenta el récord de taquilla más alto en la historia del Million Dollar Theater de Los Ángeles entre los años 1973 y 1991. Imaginaos el nivel de estrellato: 64 presentaciones consecutivas en el escenario de Siempre en Domingo. No era solo una artista más, era la embajadora de México ante la mismísima realeza española. Lo tenía absolutamente todo, nadaba en fama, éxito y millones. Había superado los sueños de su madre una y mil veces, hasta que el destino la cruzó con un muchacho que no tenía nada. Nos remontamos al año 1980. Beatriz Adriana cuenta con tan solo 22 años y ya se corona como una de las artistas más aclamadas de todo México. Es entonces cuando la fichan para rodar la película La Coyota. El plató es un hervidero de gente: técnicos, actores, productores. Y entre toda esa multitud casi invisible, se encuentra un joven compositor al que prácticamente nadie pone cara. Se gana la vida tocando en bares y locales modestos, con su banda, un grupo llamado Los Bukis. Compone temas que nadie quiere grabar. Le sobra talento, pero le falta el escaparate. Tiene sueños de grandeza, pero los bolsillos vacíos. Su nombre es Marco Antonio Solís. Beatriz Adriana se fijó en él y supo al instante que había algo único, una chispa especial que el resto del mundo estaba ignorando por completo. Era talento en estado puro, un diamante sin pulir, pero devastador. Le resultaba familiar, pero había un obstáculo, un problema oscuro que Beatriz Adriana desconocía en aquel momento. En ese mismo año 1980, otra fémina ya le había echado el ojo a Marco Antonio Solís, una adolescente de 14 años llamada Marisela. Quedaos con ese nombre, porque va a ser dinamita más adelante. Todo comenzó cuando el destino quiso que Marisela y Marco Antonio coincidieran en los pasillos del sello discográfico Profono CBS, un encuentro que marcaría un antes y un después en la industria. La brecha entre ambos era escandalosa. Él ya era un hombre de 20 años curtido en la noche, mientras que ella era una cría de apenas 14 primaveras que todavía cargaba con la mochila del colegio. 6 años de diferencia que eran un mundo. Marco Antonio se puso a los mandos de la producción del álbum de Marisela y tras pasar horas y horas encerrados entre las 4 paredes del estudio, surgió una química peligrosa que a la madre de la joven no le hizo ni pizca de gracia desde el minuto 1. Tiempo después, la propia Marisela se iría de la lengua y confesaría la verdad. Lo que empezó como una simple amistad se transformó rápidamente en un tonteo descarado que no supieron frenar. El descaro llegaba a tal punto que él la llamaba al teléfono fijo a las 2 de la madrugada, justo cuando terminaba sus bolos y conciertos, y tenía la adrenalina por las nubes. La madre, que no daba crédito, le recriminaba a gritos. «Pero tú no sabes que la niña tiene clase mañana», indignada de que un adulto llamase a una menor de 14 años a esas horas intempestivas. Todo esto ocurría a hurtadillas, aprovechando que la madre dormía. Pero ojo, que este salseo no va solo de Marisela. Aquí la verdadera protagonista de la tragedia es Beatriz Adriana. Lo que se estaba cocinando era un triángulo amoroso de manual
que acabaría destrozando el corazón de una mujer para irónicamente catapultar a un hombre a la fama mundial más absoluta. Fue Beatriz Adriana quien decidió jugársela a una sola carta por Marco Antonio Solís. Vio un diamante en bruto, vio magia donde otros no veían nada, y puso su fama, su dinero y su agenda de contactos a su entera disposición. Ella misma los soltó sin pelos en la lengua, años más tarde, en una entrevista explosiva, que la gente parece haber olvidado convenientemente. Yo fui la que lo metió en la película y le dio trabajo. Él estaba sin Blanca, no lo conocía ni el tato, pero yo ya era una estrella y tenía el poder para levantarlo. Le entregué mi fortuna, le entregué mi corazón, le abrí todas las puertas y le di hasta el último aliento de mi amor. Absolutamente todo. Grábate bien estas palabras, porque van a resonar en tu cabeza como un eco tormentoso durante los próximos 40 minutos. Cada vez que vuelvas a escuchar esa sentencia, cobrarán un matiz distinto, transformándose en una punzada mucho más aguda, cruel y dolorosa que la anterior. Corría el año 1981 cuando Beatriz Adriana y Marco Antonio Solís decidieron unir sus vidas bajo el mismo techo. Por aquel entonces, los papeles estaban totalmente invertidos. Ella era la gran diva, la estrella. Él, en cambio, era simplemente el compositor en la sombra, un completo desconocido para las masas. Mientras ella se encargaba de pagar todas las facturas y mantener el hogar, él se dedicaba a escribir canciones. Ella tenía la fama mundial, mientras que él solo tenía sueños de grandeza. A simple vista, parecía un trato justo, un intercambio equilibrado a los ojos del amor. Ella le proveía de todo lo material y el apoyo que él necesitaba desesperadamente para subsistir. A cambio, él le ofrecía su compañía, su afecto y la dulce promesa de construir un futuro eterno juntos. Sin embargo, 2 años después, en 1983, el viento cambió de dirección y la situación dio un giro drástico. Fue el momento del lanzamiento del icónico álbum de Marisela titulado Sin él. Durante la gran fiesta de presentación, Beatriz Adriana se presentó oficialmente ante la sociedad como la pareja formal de Marco Antonio. Allí estaba ella brillando, siendo presentada no solo como una artista, sino como la novia oficial, la mujer que apoyaba incondicionalmente al compositor de moda, que empezaba a despuntar en la industria. Pero atención, porque aquí hay un secreto oscuro, que casi nadie menciona, un detalle escabroso, que da un vuelco total a esta historia. Aquel disco de Marisela no se hizo de la noche a la mañana. La producción tardó más de 3 largos años en gestarse. 3 años completos de trabajo en las sombras. Marco Antonio Solís componía esos temas durante sus giras nocturnas tras bajar del escenario, encerrado en habitaciones de hotel, de ciudades que probablemente olvidaría al amanecer, mientras Beatriz Adriana lo esperaba pacientemente en casa. Lo que ella ignoraba por completo, y lo que más duele saber ahora, era en quién se inspiraba realmente para escribir esas letras desgarradoras. No tenía ni la menor idea de que su novio seguía manteniendo un contacto estrecho, constante y secreto con aquella adolescente rubia que había conocido tiempo atrás en los pasillos de la discográfica. En ese mismo año, 1983, Marco Antonio cortó oficialmente su lazo romántico con Marisela y, para sorpresa de muchos, llevó al altar a Beatriz Adriana. Ella estaba embarazada en ese momento. Todo apuntaba a que sería el final de cuento de hadas que ambos merecían ante los ojos del público. La estrella consagrada y el genio musical emergente, unidos ante la ley y ante los ojos de Dios, esperando un bebé y cimentando un futuro prometedor juntos. Beatriz Adriana debió sentir en lo más profundo de su alma que todo había valido la pena. Los años de sacrificio, el dolor por la reciente muerte de su madre, la inmensa soledad que conlleva la fama. Todo quedaba atrás. Ahora sentía que tenía un marido que la adoraba, una nueva vida gestándose en su vientre y una carrera brillante por delante. Le di todo.
parecía que por fin la vida le iba a devolver algo de lo mucho que ella había entregado, pero nada más lejos de la realidad, lo peor estaba aún por llegar. Quizás tú también te hayas jugado el todo por alguien. Alguna vez has entregado tu tiempo, tu dinero, tu apellido, tu reputación e incluso tu propio corazón. Y puede que esa persona, al igual que le pasó a ella, cogiera todo lo que le diste, cada pedazo de tu alma y cada sacrificio, y se lo llevara a otro lugar sin previo aviso, sin dar explicaciones, y lo que es más cruel, sin ni siquiera darte las gracias. Llegamos al año 1985, tan solo 2 años después de aquel polémico enlace en el mismísimo plató de Siempre en Domingo, el programa que cortaba el bacalao en la televisión mexicana, y donde Beatriz Adriana se había forjado su leyenda cantando 64 domingos consecutivos. Ella no solo lo había conocido, sino que lo había idolatrado, entregándose a él con una devoción absoluta. Y paradójicamente, fue en ese mismo escenario, bajo los focos de ese mismo programa maldito, y ante esas cámaras que la habían encumbrado a la fama, donde todo cambió. Pero aquella velada no estaba reservada para ella. Esa fatídica noche, Marco Antonio Solís irrumpió en la pantalla, pero para sorpresa de todos, no lo hizo en solitario. A su lado brillaba Marisela, aquella chiquilla rubia que conocimos con 14 años y que ahora con 19 se había transformado por completo. Había crecido, vaya, si lo había hecho convirtiéndose en una mujer despampanante de ojos claros y melena dorada, con una presencia escénica arrolladora, plantada allí, justo al lado del marido de Beatriz Adriana. Juntos dieron voz a una canción que marcaría un antes y un después en la historia musical, La pareja ideal. 60 millones de mexicanos fueron testigos de aquel espectáculo esa noche. Vieron cómo se devoraban con la mirada mientras cantaban con una intensidad que traspasaba la pantalla. Vieron cómo sonreían el uno al otro, como si el resto del universo se hubiera desvanecido. Vieron en definitiva cómo encarnaban a la perfección lo que la letra pregonaba. Eran la viva imagen de la pareja ideal. 60 millones de personas y entre ellas, Beatriz Adriana, sentada en el sofá de su casa, clavada frente al televisor, viendo a su propio marido cantar con otra mujer, observando esa química explosiva, con la que se miraban sabiendo que al día siguiente la prensa del corazón empezaría a especular a gritos sobre el renacer de su romance, y presenciando en directo cómo su matrimonio se hacía a pedazos. Y todo esto ocurría en televisión nacional ante los ojos de todo el país. Pero esperad, porque ahora llega el giro de guión que lo cambia absolutamente todo. Prestad mucha atención, abrid bien los oídos, porque voy a soltar la primera de las 4 bombas, que casi nadie tiene el valor de contar sobre el Buki. Ese tema, la pareja ideal, el que se saben de memoria en todo México, el que lleva sonando en las bodas desde hace 40 años, el imprescindible en las fiestas de quinceañera, esa melodía que eligen los novios para abrir el baile como marido y mujer, y que catapultó a Marisela a la categoría de leyenda viviente. Pues resulta que esa canción fue compuesta para Beatriz Adriana, no para Marisela. La propia Beatriz lo ha confesado públicamente en reiteradas ocasiones. Marco Antonio Solís escribió La pareja ideal durante su matrimonio con ella en plena convivencia conyugal. Era un tema pensado exclusivamente para su esposa, un regalo de amor incondicional, una promesa cantada de que ellos dos serían la pareja perfecta hasta el fin de los tiempos. Pero cuando comenzó su aventura, o mejor dicho, cuando decidió volver a los brazos de la mujer que había dejado años atrás, le entregó esa canción a su amante, le dio el regalo que pertenecía legítimamente a su esposa. La humillación no fue simple, fue doble, triple, cuádruple, un golpe bajo en toda regla. No solo le robó al marido, sino que también le arrebató la canción que él le había dedicado con tanto fervor y se la dio a la otra, y para colmo la cantó con ella en televisión nacional para que todo México fuera testigo del escarnio.
Pero un momento que no he terminado. Hay algo más que debéis saber ya mismo, un detalle que no os había mencionado y que tiñe esta revelación de un color mucho más oscuro. ¿Recordáis que os dije que Marisela conoció a Marco Antonio cuando apenas tenía 14 años? 14 añitos. Él ya tenía 20. La llamaba a las 2 de la madrugada y la madre tenía que intervenir, diciendo que la niña tenía colegio al día siguiente. Él le producía los discos, la cortejaba sin descanso, le escribía canciones para conquistarla. Y ahora, años más tarde, le regala una canción escrita para su mujer a esa misma chica que conoció siendo una niña. Tenemos la canción robada y a la adolescente convertida en amante. Son dos revelaciones que se funden en una única y devastadora verdad. Marco Antonio Solís utilizó a las mujeres de su vida como si fueran piezas intercambiables. Las canciones que componía para una se las endosaba a la otra. El amor que le juraba a la primera lo transfería a la segunda sin miramientos. Actuaba como si las promesas fueran reciclables, como si los corazones fueran pañuelos de usar y tirar. Grabaos esto a fuego en la mente, porque ahora vais a entender perfectamente por qué Beatriz Adriana actuó como actuó años después. Imaginad por un instante ese contraste brutal, poneos en su piel un momento. Beatriz Adriana sentada sola en su salón con su bebé en brazos, viendo la tele un domingo por la noche, como millones de familias mexicanas, y de repente aparece su marido cantándole a otra la canción que escribió para ella, mirándola a los ojos y diciendo: «Somos la pareja ideal». Es una escena que rompe el alma. Mientras ella se recluía en casa, intentando procesar qué había hecho mal el cantautor y la rubia, aparecían hasta en la sopa muy acaramelados en las revistas, en los programas de radio, en todos los eventos públicos. La humillación era pública, nacional, imposible de esquivar. Cada vez que ese tema sonaba en la radio, era un recordatorio doloroso y constante. Cada vez que salía en la tele, era como recibir una puñalada trapera por la espalda. Cada vez que alguien la cantaba en una fiesta, era como echar sal en la herida abierta. La canción que debía ser suya era ahora el himno de la fe de su marido con otra. Pero Beatriz Adriana no montó un escándalo, no gritó, no hizo ninguna escena, ni se paseó por los platós de cotilleo para contar su versión de los hechos. Le dijo algo a Marco Antonio Solís que demuestra la clase de mujer que era. Si quieres ser feliz, adelante, vete con ella. Sé que no debo luchar por ningún hombre, no merece la pena. Esa frase dice más de Beatriz Adriana y de su integridad que cualquier canción que haya interpretado jamás sobre un escenario. Demuestra que conocía su valor, que no iba a rebajarse por nadie y que prefería perder con la cabeza alta y con dignidad antes que ganar arrastrándose por el suelo. Sin embargo, existía una verdad oculta, un detalle ponzoñoso, que Beatriz Adriana ignoraba por completo en aquel instante fatídico. Era una realidad que permanecería sepultada bajo capas de silencio y que ella no descubriría hasta muchísimos años más tarde, cuando ya el daño era irreparable. Lo que Marco Antonio Solís cargó en su equipaje al marcharse no fue únicamente el amor que ella le profesaba. Se llevó consigo un patrimonio mucho más tangible y doloroso. Arrasó con propiedades, se llevó el dinero, desmanteló el estudio de grabación y prácticamente todo lo que habían edificado codo con codo. Y el destino de esos bienes la mantuvo bajo la sombra de la cárcel y la amenaza constante durante décadas enteras. Ese capítulo oscuro lo abordaremos más adelante, pero os pido que no borréis este dato de vuestra memoria, porque es crucial. Firmaron los papeles del divorcio en el año 1987, tras 4 años de matrimonio, 4 años en los que ella se entregó en cuerpo y alma, viéndole crecer y triunfar, gracias a su impulso incondicional. Y todo aquel castillo de naipes se derrumbó por el capricho de él de retomar. Allí apareció Marisela para soltar un auténtico bombazo, resumiéndolo todo con una frase lapidaria que a la pobre Beatriz Adriana le ha estado taladrando los oídos
durante 40 largos años. Y la sentencia fue esta: se casaron, se divorciaron, y él y yo volvimos. Así de crudo, repitiéndolo como un mantra: se casaron, firmaron el divorcio, y él y yo volvimos a estar juntos. Lo soltó como si el matrimonio de Beatriz Adriana no hubiese sido más que un simple paréntesis, un bache temporal o un mero trámite administrativo en el camino hacia su supuesto amor verdadero. Trataban su relación como un error de cálculo, un fallo en el sistema que había que subsanar lo antes posible. Pero agarraros, porque hay mucha más tela que cortar. Hay un detalle que vuelve esta historia mucho más turbia y siniestra, algo que la propia Marisela confirmó en unas declaraciones públicas. Ella soltó sin despeinarse que él ya no estaba con Beatriz Adriana. Dijo textualmente: primero fuimos novios nosotros, luego él se casó con Beatriz, se divorciaron y nosotros volvimos. Parad un segundo a analizar la gravedad de esto. Significa que Marco Antonio Solís tuvo 2 etapas con Marisela, un antes y un después de Beatriz Adriana, haciéndole un sándwich emocional de manual. Se casan, tienen una hija. Y ¡pum!, él vuelve corriendo a los brazos de Marisela. Beatriz Adriana nunca fue el gran amor de su vida. Fue simplemente el pasatiempo, el intermedio de la película. La traición fue doble y brutal, pero lo que os estoy contando ahora, por muy devastador que suene, no es más que el prólogo de esta tragedia griega. Porque la jugada maestra que le hizo Marco Antonio Solís a Beatriz Adriana justo después de firmar los papeles del divorcio fue mucho peor que cualquier infidelidad o que largarse con otra mujer. Fue algo tan oscuro que ella lo mantuvo en secreto durante décadas y solo tuvo el valor de confesarlo en el año 2023. Aún nos queda bastante camino por recorrer en este relato, pero quedaros con ese dato grabado a fuego, no lo olvidéis. Mientras Marco Antonio Solís estaba muy ocupado reavivando la llama de su romance con Marisela, había una tercera persona pagando los platos rotos de sus caprichos. Alguien que no pidió estar en medio de ese triángulo tóxico, alguien sin voz ni voto en este desastre. Alguien que acababa de aterrizar en este mundo. Hablamos de Betty Solís, nacida el 10 de mayo de 1989 en Corona, California. La hija fruto de la unión entre Beatriz Adriana y Marco Antonio Solís. Una niña que llegó al mundo cargando el apellido de un padre ausente, con los ojos de papá, la voz de mamá, y un vacío en el pecho que ni todos los juguetes ni los abrazos podían llenar. Y entonces llegó lo inevitable. Comenzó el abandono sistemático. Durante los siguientes 13 años, el contacto de Marco Antonio Solís con su propia hija fue prácticamente nulo, casi inexistente. Betty creció viendo la cara de su padre en las revistas del corazón de las salas de espera, escuchando sus éxitos en la radio del supermercado mientras su madre hacía la compra de la semana. Veía sus conciertos a través de la pantalla del televisor como si fuera un extraño famoso inalcanzable, y no el hombre que le dio la vida. Mientras el resto de las niñas pasaban las tardes disfrutando de los dibujos animados, ella buscaba una sombra que nunca aparecía. Ni para soplar las velas en sus cumpleaños, ni para abrir regalos en Navidad, ni en ninguna fecha señalada. Era especialmente duro el Día del Padre, ese momento en el colegio, cuando las profesoras pedían que prepararan una tarjeta bonita para sus papás, y ella sentía el peso de la ausencia. Jamás apareció en las graduaciones escolares para aplaudir sus logros, ni estuvo allí cuando la fiebre la postraba en cama, y necesitaba una voz reconfortante que le dijera que todo iría bien. Faltó en cada momento vital que realmente importaba. Betty tuvo que madurar asimilando una realidad muy difícil. Sabía que su progenitor era una celebridad, que llenaba estadios hasta la bandera, que millones de personas lo idolatran, y que componía himnos al amor que emocionaban a medio continente. Pero ella, paradójicamente, no podía recibir ni un abrazo suyo. ¿Os habéis detenido alguna vez a pensar en lo desgarrador que debe ser escuchar a alguien cantarle al amor con tanta pasión ante multitudes,
siendo plenamente consciente de que esa misma persona es incapaz de ofrecerte un mínimo de afecto cuando se apagan los focos y estáis en privado. Betty convivió con esa certeza desde su más tierna infancia. Tiempo después, al cumplir los 18 años, acudió como invitada al plató del programa de Cristina Saralegui. México entero estaba pegado a la pantalla, y lo que Betty expresó allí no fue una queja infantil, ni un grito desesperado, fue algo mucho más desolador. Fue una verdad lanzada con la frialdad de quien ya no espera nada de la vida. No le importé como hija, y no creo que le importe lo más mínimo mi carrera. Quiero destacar por mis propios méritos, no colgarme de la fama por ser la hija del Buki. Pero la frase, no le importé como hija, fue la que heló la sangre a todos. Esas 5 palabras condensaban 13 años de un vacío absoluto, 13 años de teléfonos mudos que nunca sonaban, 13 años de cumpleaños sin recibir ni una postal, 13 años de navidades, preguntándose por qué papá no venía a casa, 13 años de una niña haciéndose mujer, cargando con el apellido de un gigante, el apellido de un hombre que abarrotaba recintos multitudinarios, pero que alegaba no tener ni un segundo libre para ella. Entretanto, la trayectoria de Marco Antonio Solís despegaba hacia la estratosfera. Dejó atrás a los Bukis para iniciar su andadura en solitario y arrasar. Los éxitos musicales se sucedían sin freno. Los estadios eran cada vez más colosales y el dinero entraba a raudales, fluyendo como nunca antes se había visto. Corría el año 1993 cuando se casó con Christy Salas, una exmodelo cubana a la que conoció en el Madison Square Garden durante uno de sus conciertos. Amor a primera vista, soltaban todos los que los veían repitiendo el típico cliché romántico. Pero la realidad tras las puertas cerradas era mucho más oscura de lo que nadie imaginaba. Aquel hombre, el mismo que había dejado tirada a su propia hija, ya se había montado un chiringuito nuevo, otra familia más críos, esposa de estreno y una vida reluciente, haciendo como si Beatriz Adriana y la pequeña Betty fuesen un mal sueño que nunca ocurrió. Pero Beatriz Adriana no es de las que se quedan en el suelo lamiéndose las heridas. Siguió al pie del cañón tirando para adelante, porque es lo único que ha sabido hacer desde que tiene uso de razón, apretar los dientes y caminar aunque el alma le pese una tonelada. Corría el año 1991, cuando le tocó vivir un infierno personal que muy pocos conocen, un episodio traumático que se le quedó grabado a fuego en la memoria para siempre. Y ojo, porque esto es la clave de todo. Lo que os voy a contar ahora es la pieza que falta en el puzzle para entender cómo diablos logró sobrevivir a la tormenta perfecta que se le venía encima. No fue un susto, fue el final. Beatriz Adriana sufrió una muerte clínica real. Su corazón literalmente se paró en seco y dejó de latir. Se apagó la luz. Los monitores del hospital pitaban con esa línea plana continua que hiela la sangre. Los médicos impotentes ya la daban por perdida, tirando la toalla mientras su cuerpo yacía allí inerte, como una cáscara vacía. Se quedó totalmente inmóvil, y mientras las enfermeras miraban el reloj para apuntar la hora oficial del fallecimiento, de repente, contra todo pronóstico médico, regresó del abismo. Nadie tiene claro cuántos minutos estuvo paseando por el otro lado, pero ella recuerda perfectamente lo que vio. Años más tarde se sentó en el programa El Gordo y la Flaca y soltó la bomba revelando qué sintió en ese limbo entre la vida y la muerte. Esa entrevista está ahí grabada para la posteridad y lo que cuenta te deja los pelos de punta. Pero quedaros con esto, lo crucial no son las luces o los túneles que vio. Lo verdaderamente impactante es lo que contestó cuando le preguntaron cómo pudo aguantar todo el horror y el sufrimiento que vendría después. Hablamos de la pérdida, las traiciones por la espalda, el asesinato, el que te quiten todo lo tuyo. Ante tal desastre, su respuesta se redujo a una sola frase lapidaria:
Después de morirme y volver a nacer, ya no le tengo miedo a nada ni a nadie. Así de claro lo dijo. El miedo ya no existe para mí. 9 años después, cuando recibió la terrible noticia de que su hijo estaba en manos de unos secuestradores desalmados, esa frase fue su único escudo, lo único que la mantuvo cuerda y de pie, mientras el mundo se le venía abajo otra vez. Esas palabras son la llave maestra para entender cómo Beatriz Adriana pudo soportar el calvario que le tocó vivir en los años siguientes sin volverse loca de dolor. Eso explica cómo tuvo las agallas de seguir cantando con el corazón hecho añicos. Explica cómo mantenía la sonrisa pegada a la cara cuando por dentro todo eran escombros y ruinas. Nos hace comprender cómo se plantaba delante de miles de personas a entonar baladas románticas justo cuando el amor la había destrozado por completo. Hay que tenerlos bien puestos. Curiosamente, en ese mismo año, 1991, rompió todos los esquemas de taquilla en la historia del Million Dollar Theater de Los Ángeles. Fue un bombazo histórico. Imaginaos el cuadro, una mujer que acababa de regresar de entre los muertos, llenando hasta la bandera el teatro más emblemático y prestigioso de la comunidad latina en Estados Unidos. Una auténtica locura. Era una superviviente nata, una guerrera, que ya había visto lo que hay al otro lado, y decidió que ni de broma era su hora todavía. Lo dio todo en el escenario vaciándose por dentro, aunque ya casi no le quedaban fuerzas. Pero amigos, lo que se le venía encima era algo para lo que no existe manual de instrucciones. Nadie está preparado para un golpe así. Es esa clase de horror que ninguna madre debería vivir jamás en sus carnes. Y aquí es donde la historia da un giro macabro que lo cambia todo para siempre. Agarraos bien a la silla porque lo que viene ahora es el motivo real por el que estoy grabando esto. Estamos en julio del año 2000. Han pasado 13 años desde aquel divorcio infernal. Beatriz Adriana ha intentado reconstruir su vida a trancas y barrancas, como buenamente ha podido. No ha sido un camino de rosas, precisamente. Ha habido noches en vela mirando al techo, lágrimas derramadas en camerinos fríos y momentos en los que quería mandarlo todo al garete, pero siguió adelante porque eso es lo que hacen los supervivientes, aguantar el tipo. Su carrera sigue activa. Quizás ya no revienta estadios como antes, pero sigue cantando con la misma garra y pasión de siempre. Su hija Betty ya no es un bebé, tiene 11 años. Es una niña dulce que no le entra en la cabeza por qué su padre nunca aparece para verla, y eso duele. Ese dolor del abandono se ha convertido en una cicatriz fea. No es que haya sanado del todo, pero al menos ya no sangra a diario como al principio. Y luego está Leonardo. Leonardo Martínez, un chaval de 21 años que es la luz de sus ojos. Es hijo de Beatriz, de una relación anterior, un chico con toda la vida por delante, con un brillo especial en la mirada, cuando hablaba de sus planes de futuro, y una sonrisa capaz de iluminar cualquier habitación, y esa energía contagiosa de quien se cree inmortal pensando que el mundo es suyo y que nada malo le puede pasar. Leonardo pone rumbo a Tijuana con su colega Aquiles Vergis. La excusa es ir a ver un concesionario de coches, o eso creía él. Al menos esa era la película que Leonardo se había montado, porque eso fue exactamente lo que su supuesto amigo le contó. Lo que el pobre Leonardo no sabía es que Aquiles estaba metido en un lío monumental, tenía una deuda con el narco. Hablamos de 600 kilos de marihuana. Una barbaridad. Y ojo, porque algunas fuentes aseguran que también había 50 kilos de cocaína de por medio. Leonardo era un alma cándida, un chaval que no tenía ni idea de cómo funciona ese inframundo, que jamás había tocado un gramo de droga. Confiaba en su amigo como si fuera su propio hermano, pero el muy desgraciado lo usó de cebo. Aquiles Vergis planeó el secuestro de su propio colega para saldar su cuenta pendiente con los narcos. Menuda pieza. El tío con el que Leonardo compartía risas, cervezas y sueños de negocios
Lo vendió como si fuera un trozo de carne en el mercado. Usó a Leonardo como moneda de cambio. Sacrificó a un inocente sin pestañear, solo para salvar su propio pellejo de las garras del cártel. Y aquí llega el segundo mazazo, esa llamada a las 4 de la madrugada que destrozó la vida de Beatriz Adriana para siempre. 14 de julio del año 2000. 4 de la mañana. La casa de Beatriz Adriana está en completo silencio, todos duermen plácidamente. De repente el teléfono rompe la calma, y ya sabéis lo que dicen a las 4 de la madrugada, ninguna llamada trae buenas noticias. A esas horas intempestivas solo llaman para anunciar desgracias, y esta iba a ser la peor de todas. Beatriz Adriana contestó al teléfono medio dormida entre la bruma del sueño, y la realidad encontrándose al otro lado, con una voz que jamás imaginó escuchar a esas horas intempestivas. Ella lo ha relatado siempre con la misma crudeza, utilizando las mismas palabras cargadas de dolor. Cada vez que la prensa le pregunta, estaba profundamente dormida en la seguridad de su hogar, cuando el timbre del teléfono rompió el silencio de la noche. Era su hermano con la voz entrecortada, hablando atropelladamente sobre Aquiles. Todo se debía a que Aquiles había sido secuestrado, y por desgracia, Leonardo se encontraba con él en ese fatídico momento. Solté un alarido de terror que retumbó en toda la casa. Me puse unos pantalones con las manos temblorosas y salí disparada hacia el aeropuerto sin mirar atrás. Grité, me vestí a toda prisa y corrí hacia el aeropuerto como si la vida se me fuera en ello. Fue una reacción puramente instintiva, así sin tiempo para reflexionar, sin un segundo para procesar el horror que se avecinaba, actuando como una autómata movida por el pánico. Su hijo, su carne y su sangre estaba en las garras de unos secuestradores despiadados, y ella sentía la imperiosa necesidad de hacer algo, lo que fuera, para salvarlo. Los criminales exigían una suma desorbitada, $800,000, lo que equivalía a más de 8 millones de pesos de aquella época. Beatriz Adriana movió cielo y tierra, llamó a cada contacto de su agenda, contactó con otros artistas, pidió auxilio desesperadamente y suplicó hasta quedarse sin voz. La gran Maribel Guardia le tendió la mano. Joan Sebastián también aportó su ayuda, e incluso Marco Antonio Solís, el mismo hombre que la había abandonado a su suerte 13 años antes, envió dinero para el rescate, pero lamentablemente nada de eso fue suficiente para satisfacer la codicia de los captores. Durante el calvario que supuso el secuestro, Beatriz Adriana no pudo escuchar la voz de su hijo ni una sola vez. Los secuestradores, con una crueldad infinita, no le permitieron hablar con él. Vivía en una incertidumbre agónica, no sabía si seguía con vida, no sabía si lo estaban torturando, no sabía absolutamente nada. Lo único que le quedaba era implorar: les suplico tengan piedad de nosotros. Yo soy el papá y la mamá de Leonardo, repetía ella incansablemente. Soy padre y madre a la vez para él. Y era la pura verdad, porque el padre biológico de Leonardo nunca había estado presente. Porque Beatriz Adriana había sacado adelante a ese muchacho ella sola, luchando contra viento y marea. Ella sola lo había llevado al médico cuando enfermaba, ella sola le había ayudado con los deberes del colegio, ella sola lo había visto convertirse en hombre. Y ahora, en el momento más crítico, intentaba salvarle la vida, completamente sola. 4 días después de aquella primera llamada, llegó la noticia que ninguna madre en este mundo debería recibir jamás, esa que te destroza el alma para siempre. La policía halló 2 cuerpos sin vida en un paraje desolado conocido como Montebello, en la peligrosa ciudad de Tijuana. Era un descampado inmundo, donde la gente tiraba la basura, un lugar olvidado de la mano de Dios y despreciado por los hombres. Los cadáveres yacían entre los escombros descalzos, con evidentes y brutales signos de tortura, las manos atadas con cinta adhesiva y con 2 impactos de bala cada uno. El hedor que emanaba de aquel sitio era sencillamente insoportable, una mezcla de podredumbre y muerte que se te metía en los pulmones.
No era más que un vertedero ilegal, un sitio donde se arrojaban los restos de obras y desperdicios, un rincón al que nadie iba voluntariamente, un lugar reservado para lo que ya no sirve. Y allí, como si fuera un desecho más, abandonaron el cuerpo del hijo de Beatriz Adriana. Beatriz Adriana describió la escena con palabras que ninguna madre debería tener que pronunciar, frases que se te clavan en la mente y te persiguen cuando intentas conciliar el sueño por la noche. Le amarraron las manitas a mi hijo y le pegaron un tiro en la cabeza. Lo tiraron en un lote baldío donde dicen que acostumbraban a tirar basura. Relató con el corazón hecho pedazos. Le robaron hasta los zapatos, sus manitas. Repetía haciendo énfasis en la indefensión de su niño. Leonardo tenía 21 años. Era ya un hombre adulto ante los ojos del mundo, pero para su madre siempre sería su niño pequeño, su bebé. El bebé al que había cambiado los pañales con ternura, el niño al que enseñó a dar sus primeros pasos, el adolescente al que consoló cuando le rompieron el corazón por primera vez. Le ataron sus manitas, le dispararon fríamente en la cabeza, lo arrojaron a la basura como un trasto viejo y le robaron incluso el calzado. Los asesinos fueron identificados tiempo después, poniendo nombre y apellido a la barbarie. Humberto Iribe Monroy, un narcotraficante buscado por el FBI, y Arturo Pérez Ayala, un ex policía municipal que se había pasado al lado oscuro de la ley. Al final, el hijo de Beatriz Adriana murió por una deuda que ni siquiera era suya. Un chico inocente sacrificado por la traición de alguien a quien consideraba su amigo. Y aquí viene lo más doloroso: mientras Beatriz Adriana tenía que identificar el cadáver de su hijo en una fría morgue de Tijuana, mientras sus manos temblaban incontrolablemente al firmar los papeles de la defunción, mientras sentía que su mundo se había acabado para siempre y se hundía en la oscuridad. Marco Antonio Solís se encontraba en otra parte de México, sobre un escenario lleno de luces, música y 40.000 personas coreando sus éxitos. Era julio del año 2000. Ella estaba enterrando a su hijo en un descampado convertido en cementerio improvisado. Él llenaba estadios cantando baladas de amor. Ese es el contraste brutal que define esta trágica historia. Quizás tú también conozcas ese tipo de dolor, el dolor de recibir una llamada que lo cambia. Absolutamente todo el dolor de correr sin rumbo, sin saber si llegarás a tiempo, la angustia de no poder hacer nada más que esperar y rezar. Y el golpe final de descubrir que tus plegarias no sirvieron de nada, que todo lo que diste no fue suficiente, y que el mundo es mucho más cruel de lo que jamás imaginaste. Tras la tragedia, Beatriz Adriana se mudó a Corona, California, buscando escapar de los fantasmas. Temía por su propia vida, y sobre todo por la de su hija Betty. Si los narcotraficantes habían sido capaces de matar a Leonardo, podían matar a cualquiera. Cogió a su hija, recogió los pedazos que quedaban de su vida y huyó lejos de aquel infierno. Pero el sufrimiento no terminó ahí, porque tras perder a su hijo, surgió algo que nadie esperaba. Beatriz Adriana acumuló mucho odio en su interior. Odio contra los asesinos de su hijo, odio contra el mundo que se lo había arrebatado tan injustamente, un rencor que la estaba consumiendo por dentro, como un veneno lento que no la dejaba dormir, que le quitaba el apetito, que la estaba matando poco a poco, hasta que tomó una decisión que la liberó. En un evento público ante cientos de testigos, Beatriz Adriana hizo algo que a muchos les pareció imposible, dada la magnitud de su pérdida. Ella misma relató aquel momento con el corazón en un puño. Sentía una rabia inmensa, un odio visceral, porque ¿cómo vas a ser capaz de aplaudir a los monstruos que asesinaron a tu propio hijo? Pero entonces, delante de todo el mundo, solté aquellas palabras que me liberaron: perdono. A los asesinos de mi hijo les concedo el perdón. Y en ese instante sentí un alivio inmenso, como si me quitaran una losa de encima. Eso es exactamente lo que Leonardo hubiera deseado: perdonar a quienes le arrebataron la vida. Todo esto
ocurrió después de que le arrancaran a su hijo de los brazos de la manera más atroz y despiadada que uno pueda imaginar. Tras haber sido torturado, ejecutado y tirado en un vertedero como si fuera basura, ella sacó fuerzas de flaqueza para perdonar. No porque esa gente se lo mereciera, ni mucho menos, sino porque el rencor la estaba consumiendo por dentro. Y ella sabía en el fondo de su alma que su hijo jamás habría querido verla vivir amargada por el veneno del odio. Quizás tú también cargues con una cruz similar, algo que te quema las entrañas y que no logras soltar por mucho que lo intentes, una carga pesada que llevas a cuestas. Algo que te desvela a las 3 de la madrugada, con los ojos como platos, impidiéndote volver a dormir, sabiendo perfectamente que ese odio te está destrozando a ti más que a ellos, pero no encuentras la llave para liberarte. Beatriz Adriana dio con la tecla, encontró ese camino hacia la paz mental, y no precisamente porque fuera un sendero de rosas, sino porque era absolutamente necesario para sobrevivir y no perder la cordura en el intento. Pero si pensabas que este culebrón terminaba aquí, estás muy equivocado, porque lo que vino después fue una batalla judicial de proporciones épicas que estuvo a punto de meter a Marco Antonio Solís entre rejas. Y ahora llegamos a la tercera revelación, que es posiblemente la que os va a dejar de piedra por lo inesperada que resulta. Nos situamos en el 3 de marzo de 2005, 5 años después del trágico asesinato de Leonardo, en los juzgados de Riverside, California. El sol de la mañana se colaba a través de los ventanales del tribunal, iluminando una escena cargada de tensión y expectativas. Fuera, la prensa del corazón y los paparazzis se agolpaban esperando la foto. Se había filtrado el rumor: Beatriz Adriana, la exmujer del Buki, iba a interponer una demanda que podría ponerlo todo patas arriba. Beatriz Adriana se presenta ante el juez estadounidense con la determinación pintada en el rostro. Trae consigo documentos que ha estado guardando bajo llave durante años, pruebas que ha ido recopilando con una paciencia infinita. Viene acompañada de un equipo de abogados que le han costado un ojo de la cara, mucho más de lo que podía permitirse, para lanzar graves acusaciones contra el padre de su hija. La primera bomba que soltó fue que nunca se habían divorciado legalmente, alegando que la separación de 1987 en México no tenía validez alguna en Estados Unidos. Por lo tanto, sostenía que Marco Antonio Solís era técnicamente un bígamo, ya que había contraído matrimonio con Christy Salas sin estar legalmente divorciado de ella. Segunda acusación, y esta no es menos grave. Reclamaba 15 años de manutención atrasada para su hija Betty, una deuda histórica. Estamos hablando de 15 años de pensiones impagadas, 3 lustros de un padre ausente, que según ella se había lavado las manos con su responsabilidad legal. Tercera acusación que puso sobre la mesa: la venta de propiedades que pertenecían a la sociedad de gananciales sin su consentimiento, bienes que compraron estando casados y que él había vendido como si fueran exclusivamente suyos. Si la acusación de bigamia prosperaba y el juez le daba la razón, Marco Antonio Solís podría haber acabado durmiendo en prisión. El hombre que abarrotaba estadios con 60.000 almas podría haber terminado sus días tras los barrotes. La noticia cayó como un jarro de agua fría y sacudió los cimientos de la industria musical mexicana y latina. No se hablaba de otra cosa en los periódicos. Las revistas de cotilleo dedicaban portadas enteras y especiales a destripar este escándalo monumental. La respuesta de Christy Solís, la actual esposa de Marco Antonio, fue brutal, y no se anduvo con chiquitas. En un documental de Prime Video, que vio la luz años más tarde, Christy se despachó a gusto y dijo exactamente lo que pensaba de Beatriz Adriana. Me pareció uno de los actos más rastreros y bajos que he visto. Primero, por acusarlo de bigamia, sabiendo perfectamente que tú ya te habías casado con otro. Segundo, por intentar meterlo en la cárcel con malas artes. Y tercero, por tener la desfachatez de pedir una pensión retroactiva y vitalicia. Un acto despreciable y ruin. Así es como Christy Solís
describió el intento desesperado de una madre abandonada por conseguir justicia para su hija. Hablamos de una madre que había perdido a un hijo, una mujer que había sido humillada públicamente ante los ojos de todo el mundo, una madre que tuvo que ver cómo su marido le cantaba a otra mujer la canción que había compuesto para ella. El litigio se alargó durante 2 años agónicos. Beatriz Adriana peleó con uñas y dientes dándolo todo. Presentó montañas de papeles, llevó testigos y contrató a los letrados más caros que su bolsillo podía soportar. Finalmente, en el año 2007, el juez dictó sentencia y desestimó la demanda por completo. Dictaminó que el divorcio de 1987 en México era perfectamente válido en Estados Unidos. Marco Antonio Solís no era ningún bígamo, no había cometido delito alguno. Y Beatriz Adriana no solo perdió el caso, sino que le salió el tiro por la culata, fue condenada a pagar 1,5 millones de pesos en costas procesales. La mujer que se lo había dado todo a Marco Antonio Solís cuando él no tenía dónde caerse muerto. Aquella mujer que le había abierto las puertas de la fama de par en par, la que perdió a su hijo, mientras él llenaba estadios, ahora encima tenía que pagarle a él. Le di mi vida entera y acabé debiéndole dinero. Reflexionad sobre ese contraste tan cruel por un instante. Año 1980. Ella es una estrella, tiene dinero, contactos y una carrera brillante. Él no tiene nada, es un don, nadie. Ella lo ayuda, lo empuja hacia arriba, le abre puertas, le da dinero y le entrega su amor incondicional. Año 2007. Él está forrado, es un multimillonario con un patrimonio de $10 millones. Llena estadios con 60.000 personas coreando su nombre. Tiene una mansión de lujo y una nueva familia de anuncio perfecta y feliz. Imagina el panorama desolador, acaba de enterrar a su hijo, pierde la batalla judicial y, para colmo de males, le toca indemnizarle a él. Ella se lo entregó todo en bandeja de plata y él se quedó con hasta el último céntimo, dejándola con una mano delante y otra detrás. Pero frenad en seco, porque aquí hay gato encerrado. Existe un detalle escabroso que Beatriz Adriana mantuvo bajo 7 llaves, durante décadas, un veneno que la estaba consumiendo por dentro, pero que tenía prohibido escupir. Y es ahora cuando aterrizamos en el cuarto y último bombazo informativo, esa revelación explosiva que os prometí al arrancar esta historia. Si has aguantado el tirón hasta este punto, abre bien los oídos, porque esto va dedicado exclusivamente a ti. Nos remontamos a agosto de 2023, 16 años después de aquel fatídico juicio, cuando Beatriz Adriana decidió romper su silencio sepulcral. Tenía ya 65 años y cargaba a sus espaldas con el peso del abandono más cruel. Había sobrevivido al escarnio público, soportando cómo su nombre era arrastrado por el fango ante la mirada de medio mundo. Esta mujer que tuvo que sobreponerse al asesinato de su propio hijo y que estuvo a punto de perder la cordura por el dolor, finalmente dijo: «Hasta aquí», y decidió que era hora de cantar la Traviata. Publicó un texto en su perfil de Facebook que hizo temblar los cimientos de la industria y dejó de piedra a todos sus seguidores. Soltó algo que nadie vio venir, destapando la verdadera magnitud del expolio que había sufrido. Prestad atención, porque estas son sus palabras textuales, sin trampa ni cartón. Me robaron el patrimonio de toda una vida de trabajo, y no tuve el estómago para meterlos en chirona, porque me aterraba la idea de que al crecer mi hija pudiera echarme en cara que metí a su padre entre rejas. Estamos hablando de delitos mayores por cada propiedad que poseían indebidamente. La pena estipulada era de 5 años de prisión incondicional. Simplemente no tuve corazón para verlos pudrirse en la cárcel. Sin embargo, a ellos no les tembló el pulso para desvalijarnos. Tuvieron la sangre fría y el cuajo suficiente para robarnos descaradamente y dejarnos en la estacada. Según relata Beatriz Adriana,
El botín que se llevaron fue de escándalo. Un estudio de grabación puntero, equipado con la última tecnología y repleto de másteres originales, además de 3 casoplones situados en un campo de golf exclusivo cada uno de 800 metros cuadrados. Propiedades de lujo asiático que habían comprado a medias, fruto del esfuerzo conjunto de todos los años que fueron pareja. Insisto en la gravedad del asunto. Por cada una de esas propiedades usurpadas, el Código Penal marcaba 5 años a la sombra. Haced las cuentas, esto significa que si Beatriz hubiese denunciado a Marco Antonio Solís el Buki, se habría enfrentado a una condena mínima de 15 años encerrado en un penal. Pero Beatriz Adriana se mordió la lengua y no lo hizo. No porque él no se lo mereciera, sino por un instinto protector mal entendido. No quería que su hija cargase con el estigma de saber que su madre envió a su padre al talego. Le entregó su vida entera y de propina le regaló la libertad, salvándole el pellejo de una condena segura. Pero agarraros que vienen curvas, esa no es la parte más espeluznante de su confesión. Beatriz Adriana destapó otra olla de grillos, revelando el motivo real por el que permaneció callada, como una tumba durante tantísimos años. Me obligaron a firmar un papel, una mordaza legal, que me prohibía hablar de este tema bajo la amenaza de que si abría la boca, vendrían a por mí, inmediatamente, para meterme a mí en la cárcel. Estampé mi firma en ese documento porque estaba físicamente destrozada, muy enferma del corazón, tras haber sufrido nada menos que 4 infartos consecutivos. Habéis oído bien, 4 infartos. 4 veces que la muerte llamó a su puerta. 4 ocasiones en las que su corazón dejó de latir y mientras estaba postrada en la cama del hospital luchando por sobrevivir, le pusieron delante un acuerdo de confidencialidad para forzar su voluntad. La amenaza era clara y cristalina. Si se atrevía a contar su verdad, le darían la vuelta a la tortilla para convertir a la víctima en criminal y encerrarla a ella. La mujer que lo encumbró a la fama, la que le dio todo, la que perdió a su marido, a su hijo, sus casas, y el juicio, ahora se veía acorralada. Se vio forzada a vivir amordazada bajo la espada de Damocles, de ir a prisión si osaba pronunciar palabra. Ese expediente no es una leyenda urbana. Existe y está archivado en los juzgados de Riverside, en California. La propia Beatriz Adriana ha declarado públicamente que los documentos son de acceso público, invitando a cualquiera a ir y comprobarlo con sus propios ojos. La prueba del delito, la evidencia de la canallada que le hicieron, está ahí esperando a quien tenga las agallas de buscar la verdad. Y quizás tú que me estás escuchando, te hayas sentido así alguna vez, dándolo todo hasta quedarte vacío, y descubriendo que para la otra persona no fue suficiente, que nunca lo fue y nunca lo iba a ser. Que ese individuo por el que te sacrificaste ni siquiera lo reconoce ni lo valora, y lo que es peor, ni siquiera se acuerda de ti. Pero esta historia nos guarda un último giro de guión, un plot twist, que nadie vio venir en este culebrón. En el año 2010, más de una década después del trágico asesinato de Leonardo Betty Solís, toma una decisión que nos dejó a todos con la boca abierta. Betty, aquella niña que creció con la ausencia de la figura paterna, la adolescente, que renegó de él en televisión nacional, diciendo que como hija, él le importaba un bledo. Aquella joven que quería labrarse un futuro por méritos propios, y no por ser la hija del Buki, esa misma Betty decidió darle una segunda oportunidad a su padre. Tras más de 10 años de distanciamiento y frialdad, se produjo el reencuentro, y algo hizo clic, cambiando la dinámica para siempre. Betty lo explicó con estas palabras: fueron años muy difíciles e incómodos para mí como hija. Todo el mundo sabía lo que pasaba sumado a lo que inventaba la prensa y las opiniones de la gente. Sentía que yo le sobraba, que él no quería formar parte de mi vida de ninguna manera. Pero cuando me di cuenta de que las cosas no eran así, mi perspectiva se transformó por completo. Y aquí es donde nos preguntamos, ¿qué fue exactamente lo que entendió Betty?
¿Qué versión de la historia le contaron? ¿Qué le dijeron para que fuera capaz de perdonar y olvidar 20 años de ausencia absoluta? Eso es algo que no sabemos, y que probablemente se quedará como un secreto de familia que nunca saldrá a la luz. Lo único cierto a día de hoy es que Betty Solís mantiene una relación con su padre, un vínculo que no existió durante sus primeros 20 años de vida. Una relación que ha llegado ya en su etapa adulta, cuando su carácter ya estaba forjado y cuando ya había aprendido a sobrevivir sin su sombra. Marco Antonio Solís, por su parte, le compuso una canción para sellar la paz. El tema se titula Niña Bonita. Betty, con la mirada vidriosa y la voz rota, se sinceró sobre ella. No ha sido un camino de rosas, confesó, sino un sendero lleno de luces cegadoras y sombras muy alargadas, donde la verdad y la mentira bailaban un tango peligroso. Habla de esa melodía que su padre compuso pensando en ella. Recordaba con nostalgia cómo la gente murmuraba, «Ahí va la chiquilla bonita». Pero en el fondo sentía una barrera invisible. Sabía que aunque el amor de su padre fuera real, estaba amordazado. Él no podía gritarlo a los cuatro vientos, ni estrecharla entre sus brazos como cualquier padre haría. Era una certeza silenciosa, un secreto a voces que le oprimía el pecho. Sabía que él la adoraba sí, pero las circunstancias le habían cosido la boca. Imaginad el calvario, una hija aguardando 2 décadas enteras, 20 largos años, para sentir el calor de un simple abrazo paterno. 20 años de canciones que se quedaron en el tintero, de abrazos que se perdieron en el aire y de palabras que murieron en la garganta. Y ahora escuchamos a Betty exclamar con una emoción contenida: «Es una maravilla, un auténtico regalo del cielo, contar por fin con el respaldo de mi padre. Lo necesito y lo quiero con locura, sobre todo después de haber sentido su vacío durante tanto tiempo. Tantos años de carencias, de ausencia, eso es lo que define una verdadera reconciliación, cerrar una herida que lleva sangrando media vida. El padre fantasma se materializa, el ausente se hace presente, y la hija por fin consigue ese trozo de felicidad que llevaba persiguiendo desde que tiene uso de razón. Pero agarraros que vienen curvas. Aquí es donde el destino nos tiene preparada la ironía más grande, el giro de guión más retorcido de todo este culebrón familiar. Viajamos al año 2026. Betty Solís suelta la bomba y anuncia una gira musical por todo lo alto. Pero ojo que no se lanza a la carretera en solitario. Se sube al escenario ni más ni menos que con Marilyn Odessa. ¿Y quién es ella? Pues la hija de Marisela, la mismísima hija de la mujer que entonaba La pareja ideal con Marco Antonio. Sí, la hija de la supuesta roba maridos, que según la versión de Beatriz Adriana, destrozó su matrimonio sin miramientos. Estamos hablando de la descendiente de esa mujer, con la que el Buki mantuvo un romance intermitente y polémico. Un lío que existió antes durante los votos sagrados y después del divorcio. Y para colmo de males, han bautizado la gira con un nombre que pesa como una losa: Las Herederas. Imaginad la estampa Betty Solís, fruto del amor entre Beatriz Adriana y el Buki codo con Marilyn Odessa, la niña de Marisela. Juntas bajo los focos, entonando los mismos himnos que hace 40 años dinamitaron una familia entera, cantando La pareja ideal, resucitando las baladas que abrieron una grieta insalvable entre sus madres. Básicamente están convirtiendo el drama y el dolor de una generación en el espectáculo taquillero de la siguiente. Si leéis la descripción oficial de la gira, es para quedarse de piedra. Reza lo siguiente: Betty Solís, la hija del legendario Marco Antonio Solís, y Beatriz Adriana, une fuerzas con Marilyn, la heredera de otra gran reina de la música, Marisela, para ofrecer un espectáculo desbordante de talento, pasión y melodías inolvidables. Madre mía, nos hemos quedado en silencio antes de que empiece la fiesta. Aquí falta la chicha, el drama, el contenido jugoso. Pásame el texto original, cariño,
para que pueda convertirlo en el escándalo más sonado de todo el 2026. Talento, pasión y música. 3 palabras que suenan tan bonitas, tan inocentes y limpias. Como si detrás de ese telón no se escondieran décadas de traiciones puñaladas por la espalda, abandonos crueles y un sufrimiento descarnado. Son las hijas de las 2 leonas que se despellejaron por el amor del mismo hombre. Y miradlas ahora, íntimas amigas, compañeras de tablas, cómplices. Cantan a dúo esas letras que sus propias madres jamás podrían haber tarareado sin que se les rompiera el alma en 1000 pedazos. El tiempo es un brujo caprichoso, hace cosas muy extrañas. Cicatriza heridas que jurarías que estaban gangrenadas, une a personas que por destino deberían odiarse a muerte y, sorprendentemente, otorga el perdón a traiciones que parecían imperdonables. Pero, ojo, que mientras las niñas firman la paz, el abismo que separa a los protagonistas originales sigue siendo brutal y despiadado. Echemos un vistazo a la vida de Marco Antonio Solís en pleno año 2026. Su patrimonio estimado es de infarto millones de dólares, rondando los 200 millones de pesos mexicanos. El hombre es dueño de un hotel de gran lujo en Morelia. Lo ha bautizado como la Mansión Solís. Y no es un edificio cualquiera, es su antigua residencia reconvertida en un hotel de 5 estrellas con una piscina con forma de guitarra, para que no falte el detalle ostentoso. Dormir en la suite presidencial te sale por miles de dólares la noche, un capricho al alcance de pocos. Además, tiene su propia marca de tequila, Tesoro Azul. No se queda ahí la cosa, regenta una cafetería gourmet llamada Quiéreme Café y vende una salsa picante bautizada como Buki Salsa. Por si fuera poco, su garaje alberga una colección de coches de lujo que quita el hipo. Cada uno de esos bólidos supera el 1,5 millones de pesos. Y si quieres que te cante en privado, ve preparando la cartera, cobra unos $400,000. Estamos hablando de 8 millones de pesos por una sola noche de actuación. Su gira Cerca de ti revienta estadios con capacidad para 60,000 almas. Ha colgado el cartel de No hay billetes en 11 ciudades de México. Y ahora se prepara para un concierto monumental en el estadio GNP Seguros para celebrar sus bodas de oro con la música 50 años de carrera. Su nombre brilla con luz propia en el Salón de la Fama de la Música Latina de Billboard. Acumula varios premios Grammy latinos y tiene 12 álbumes que han tocado el cielo, llegando al número 1 en las listas. Pero ahora cambiemos de tercio y miremos a Beatriz Adriana en este 2026. Reside en Corona, California. Lleva allí desde el año 2000, momento en el que tuvo que huir despavorida tras el trágico asesinato de su hijo. Ella se conforma con giras modestas por ciudades de Estados Unidos. Se rumorea que está escribiendo un libro, tal vez para escupir su historia completa o porque siente que es la única vía para que alguien por fin escuche su verdad. En el año 2023, a sus 65 años, reapareció tímidamente en la plataforma TikTok. Su primer mensaje fue enternecedor y un poco triste. No soy muy cibernética, pero aquí estoy de vuelta. Apenas alcanza los 700,000 oyentes mensuales en Spotify. Y aquí es donde el contraste te golpea en la cara sin piedad. Él es el magnate de un hotel de lujo, donde su antigua casa es ahora la suite más cara y exclusiva. Ella vive en un suburbio californiano, pasando desapercibida, donde nadie la reconoce cuando va a comprar el pan. Él se embolsa 8 millones de pesos por cantar una sola noche. Ella tuvo que reinventarse en las redes sociales a los 65 años, admitiendo su torpeza tecnológica, intentando encajar en un mundo que parece haberla olvidado. Mientras tanto, él abarrota estadios con 60,000 gargantas coreando cada una de sus letras. Ella se refugia en la escritura de un libro como último recurso, gritando en silencio para que alguien en algún rincón se digne a escuchar su versión de los hechos. Él celebra sus 50 años de carrera
entre fuegos artificiales, homenajes y aplausos multitudinarios. Y ella simplemente celebra seguir viva después de sobrevivir a 4 infartos, al asesinato de un hijo y al robo de todo su patrimonio. Como ella misma sentenció con dolor, le di todo. Beatriz Adriana no solo soltó dinero para un hombre que no tenía dónde caerse muerto, se lo dio todo, absolutamente todo. Fue ella quien le catapultó a la fama cuando nadie sabía quién era, construyendo su carrera, ladrillo a ladrillo, con su propio sacrificio. ¿Y qué recibió a cambio? Un supuesto amor que nadie más quería y la envenenada oportunidad de evitar acabar entre rejas, cuando ella tenía todas las de ganar si le hubiera denunciado. Un chantaje vil mientras ella se desvivía por él. Al final él se quedó con el botín completo. Se agenció las canciones, las propiedades inmobiliarias, el estudio de grabación, la gloria mediática, la fortuna, y hasta se montó una nueva familia borrándola del mapa. A ella la dejaron en la estacada sin un céntimo, despojada de todo. Sin embargo, conservó lo único que ni sus abogados ni su avaricia pudieron arrebatarle jamás: su voz, ese torrente inconfundible. Y esa misma voz sigue sonando a sus 67 años, aunque ahora los escenarios sean más modestos y el público más reducido que en sus años dorados. Pero ella sigue al pie del cañón cantando, que es lo que Beatriz Adriana ha hecho toda su vida, desde que era una cría de 10 años actuando en aquel complejo turístico de Tijuana, desde que la vida la golpeó a los 12 años con la muerte de su madre y decidió quedarse sola en la capital. Ha cantado tras perder a su marido, tras la tragedia de su hijo y tras ver cómo le robaban sus propiedades y su dignidad. A pesar del abandono más absoluto, a pesar de tener el viento en contra, a pesar de la traición y la humillación pública en la prensa rosa, a pesar del dolor inimaginable de perder a su hijo en un descampado de Tijuana, a pesar de perder el juicio legal, de ver volar su patrimonio y de ser coaccionada para guardar silencio bajo amenaza de prisión, Beatriz Adriana sigue cantando, porque aunque él escribiera la letra de las canciones, fue ella quien vivió esa historia en sus propias carnes. Y ahora por fin se siente con fuerzas para romper su silencio y contar su verdad al mundo entero. Si esta historia te ha puesto los pelos de punta y quieres que se sepa la realidad tras esa pareja ideal, suscríbete ya mismo. Comparte esto con quien necesite abrir los ojos, porque hay historias que merecen ser contadas, con todos los puntos y comas. Hay mujeres que merecen ser escuchadas tras décadas de silencio impuesto, y verdades que la fama ya no puede seguir ocultando bajo la alfombra. La semana que viene, os traigo otra bomba: la historia de otra mujer que se entregó por completo a un ídolo de la música mexicana. Otra carrera arruinada por un hombre que se llevó todo el mérito. Otro trapo sucio que la industria musical preferiría olvidar para siempre. Y os aviso desde ya, lo que estáis a punto de descubrir es mucho peor y más escandaloso que esto. Nos vemos allí.